Muy buenas noches, estimado profesor Jesús Hernando García. Mi nombre es Kenner Andrés Medina Molina, estudiante de Ingeniería Industrial a distancia, primer semestre, y en el día de hoy le vengo a hablar sobre la actividad número 1 que usted nos dejó, la historia de la ética. Primera pregunta, ¿para qué sirve la ética? La ética sirve principalmente para la convivencia pacífica entre los seres humanos, porque promueve el comportamiento moral, de forma que las personas puedan convivir en una sociedad sana. La ética se refiere principalmente a dos puntos. En primer lugar, se refiere a un estándar establecido, bien fundamentado, que permita separar el bien del mal. En este sentido, la ética determina el comportamiento de los seres humanos en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicia y entre otras virtudes. En segundo lugar, la ética se refiere al estudio y al desarrollo de los valores éticos de un individuo. En este, la ética involucra las evoluciones de los principios morales propios, de modo que determine si esto tiene fundamentos sólidos y promueve la sana convivencia entre los miembros de una sociedad. Son moral y la ética la misma cosa. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado. Moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre. Ética se deriva de la palabra ethos, que significa carácter o modo de ser de las personas, que quiere decir lo mismo. Sin embargo, en la actualidad han pasado a significarse cosas distintas y hace referencia a hábitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción, y la ética es la reflexión sobre lo moral, es decir, sobre los fenómenos, hechos y juicios morales. Su objetivo es esclarecer conceptos que posibiliten la elaboración de una teoría moral. Conceptos como carácter, responsabilidad, deber, autonomía, dignidad, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La ética y la moral tienen mucha relación, pero son dos conceptos diferentes y se diferencian en que la ética es principalmente una rama de la filosofía dedicada a la reflexión sobre el ethos, es decir, al carácter. Por su parte, la moral está directamente relacionada con las costumbres, normas, responsabilidades, valores y obligaciones. La moral responde más al hecho de seguir unas normas y preceptos colectivos. Segundo punto, enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Sí es suficiente, porque al momento de enseñar un curso de ética, las personas van a conocer los valores que le permiten consolidar su conciencia moral, que es la que le facilita la comprensión de su ser personal y social, de los proyectos, los usos de la libertad, de la creatividad, las posibilidades y las limitaciones. Además, las personas pueden elegir su modo de actuar gracias a su libertad, aunque no sea total y absoluta, porque están condicionadas culturalmente. Se puede elegir por la propia voluntad el modo de actuar, el modo de ser humano, que se construye en el ejercicio libre de las acciones para el desarrollo integral. Tercer punto, escoja dos sistemas éticos, los que usted considere, para realizar el ejercicio. Haga una explicación de los sistemas éticos y de 2 ejemplos aplicados a la realidad o a una película, conociendo
conocido donde una persona o un grupo de personas practiquen uno de los sistemas éticos explicados por usted. Primer sistema ético escogido, ética de la liberación. La ética de la liberación busca para las personas que habitan en los llamados países tercermundistas el restablecimiento de la justicia como elemento imprescindible bajo unas nuevas condiciones sociales, políticas y económicas que posibiliten su emancipación. Con ello se busca que puedan además recuperar el ser que les ha sido negado, alcancen condiciones de dignidad humana como una forma de respeto que se concreta en una nueva historia. Enrique Dussel, quien ha sido reconocido en el mundo por su trabajo en la ética y el seguimiento a los campos filosóficos de la política y la liberación, en esta última afirma que es una corriente creada por él y que se determina por las situaciones de pobreza, opresión y alienación que atenta contra la dignidad humana e impide a las personas ser sujetos de su propia historia, característica de la realidad latinoamericana y los países del tercer mundo. Por ejemplo, en la antigüedad existieron los esclavos que eran sometidos y privados de su libertad por muchos siglos. Para ser esclavo no existía ninguna diferencia. Simplemente eran esclavos si habían nacido así, es decir, si eras hijo de esclavo, entonces también eras un esclavo. O también si la persona había cometido algún delito. Para que un esclavo lograra su liberación, esta tendría que ser dada por su voluntad del amo o por decisión de la ley. Según sistema ético escogido, ética comunicativa. La ética comunicativa es la rama de la ética cuya base fundamental es la comunicación entre dos o más personas, delimitadas por unas normas entre las cuales se encuentra el derecho a hablar, la posibilidad de informarse de los temas a tratar y la capacidad de intercambiar roles. La ética comunicativa explica la relación que existe entre un diálogo y la comunidad para dar solución o argumentar. La ética comunicativa se desarrolló en las últimas décadas del siglo XX, principalmente por Appel y Habermas en Alemania. El proyecto de Habermas consiste en la construcción de una ética universal que descansa en una estructura del lenguaje humano intersubjetivamente compartida. Según Appel, existen dos razones que respaldan la propuesta de Habermas. La primera, el propósito de Habermas era elaborar una teoría de la acción humana, y la segunda es la correspondencia que se da entre las clases de racionalidades de la acción y las presentaciones válidas del discurso humano, las cuales se fundamentan en la pragmática universal. Este modelo ético también ha contado con la presentación de Adela Cortina, quien considera que la finalidad de la ética comunicativa es la responsabilidad solidaria que consigue con el diálogo con todos los implicados, llegando a decisiones acordadas. De este modo es posible alcanzar el establecimiento de unas normas mínimas por consenso, las cuales regulan el comportamiento moral en la actual sociedad pluralista y democrativa. En fin, la ética comunicativa es la justicia, debido a que en la ética el diálogo y el consenso son el lugar de lo propio y lo verdadero. Por ejemplo, luego de 50 años de conflicto armado, en la actualidad el Estado colombiano y la FARC negocian en La Habana para hacer posible un acuerdo de paz, según lo planteado por Adela Cortina. En ética comunicativa, dicho proceso gozará de éxito siempre y cuando los entes involucrados establezcan posiciones que puedan ser argumentadas
por otra parte, a través del diálogo y mediante el reconocimiento del otro como interlocutor válido, es posible llegar a un acuerdo o consenso, lo cual quiere decir que el proceso de paz actual requiere de negociaciones para que vean el diálogo como una herramienta a través de la cual se pueden generar grandes cambios sociales, dejando las armas a un lado. Cuarto punto, secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable. No es aceptable, ya que pone en peligro la integridad física o emocional de las personas, de los niños y niñas. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? Nunca ha sido aceptable, ya que las personas al momento de comenzar a trabajar en cualquier parte esperan sin recibir su paga al momento de terminar el trabajo. Pero en la antigüedad, millones de personas eran obligadas a trabajar sin recibir ningún sueldo. Ahora es moralmente aceptable. No es aceptable, ya que pone en peligro la integridad física y emocional de los niños y niñas y los aparta de las escuelas. Explique si no es moralmente aceptable, porque los países y las personas no hacemos algo al respecto. Los países no hacen nada al respecto, porque gracias a esa esclavitud generan millones de ganancias anuales. Por eso es lógico que quieran mantenerlas ocultas. Si cada persona comienza por cambiar sus hábitos, costumbres, hábitos de consumo y a denunciar lo que alienta la esclavitud moderna, se pueden generar cambios positivos para ayudar a millones de personas que aún son esclavizadas y anhelan una vida digna y libre.